Bueno, estamos aquí otra vez con don Rodrigo González Prieto, nuestro experto en filosofía espírita de cabecera y músico también, en nuestro canal de YouTube. Y hoy Rodrigo nos trae una segunda parte del vídeo anterior, que es un vídeo muy interesante porque versa en preguntas y respuestas desde el mundo espiritual directamente de la mediunidad. ¿No, Rodrigo? Sí, así es, claro. Así es. Bueno, pues entonces, hoy el vídeo va a constar de 6 preguntas que se le hicieron a los espíritus y sus correspondientes respuestas, ¿no, Rodrigo? Sí. Bien, pues entonces la primera pregunta que le hiciste al espíritu fue, en el espíritu está ubicada la conciencia, la voluntad y la memoria, pero el espíritu realmente, ¿dónde reside o está ubicado? Bueno, el espíritu Sí, está en cada célula de nuestro organismo. en cada célula hay una, ¿se puede decir que hay una porción de espíritu en cada célula o no? En su conjunto total. Es un conjunto, claro. Claro, el conjunto, sí. Es el que dirige nuestra materia, o sea, el espíritu. Es Ujú. el que dirige nuestra materia, o sea, nuestro cuerpo, claro. Por eso, cuando tenemos una enfermedad, primero la enfermedad está en nuestro espíritu Ujú. y posteriormente se traslada a nuestro cuerpo físico. Porque cuando hay enfermedades, Ujú. ya lo hemos dicho, la enfermedad viene del espíritu. El espíritu es el que está enfermo y Ujú. luego el cuerpo es quien recibe las consecuencias de Sí. la enfermedad del espíritu. ¿Y por qué el espíritu? Esto lo hemos dicho ya muchas veces. ¿Por qué el Ujú. espíritu está enfermo? Pues el espíritu está enfermo por nuestros malos comportamientos. Ujú. Nuestra, Contrarios a las leyes de Dios. no, claro, naturalmente, Ujú. nuestra falta de amor. Ujú. Porque si hubiera amor, de verdad, no habría enfermedades. Entonces de aquí deducimos, Rodrigo, dos cosas. Que lo que cura todas las enfermedades graves o evita que ocurran como poco es el amor. Y segundo, que el método que tenemos, por lo menos en Occidente, de solucionar los problemas de las enfermedades está ciertamente equivocado. Porque queremos operar sobre la materia sin haber solucionado previamente el problema del espíritu. Bueno, realmente cuando efectivamente una enfermedad se produce en el organismo, Ujú. la medicina estudia la forma de mejorarla Paliarla o realmente. suprimirla, Ujú. naturalmente, Sí, porque, sí. porque claro, la enfermedad Ujú. está producida en el organismo físico. Por lo Ujú. tanto, la medicina tradicional, pues, estudia Sí, incide en la materia. las reacciones de la materia y Ujú. entonces va a la materia a solucionar el problema. Ujú. Pero Ujú. el origen no es ese. Ujú. El origen no es precisamente la materia, viene del espíritu. Y el espíritu enferma cuando nuestros comportamientos Ujú. van en contra de las leyes de Dios. Entonces de aquí deducimos, Rodrigo, que realmente la cura de las enfermedades hoy por hoy no es viable. Se cura un poquito aquí, un poquito allí, reaparece en el Vamos a otro ver, sitio, etcétera, ¿no? las enfermedades, algunas Ujú. con la medicina Ujú. y con los conocimientos de la medicina, Ujú. algunas mejoran. Ujú. Y otras también, algunas también se curan, ¿comprendes? Pero pongamos por ejemplo, Pero perdona, Rodrigo, se curan porque el paciente previamente ha cambiado sus comportamientos morales o sus pensamientos. bueno, También tenemos en cuenta eso, ¿no? bueno, también puede, Una persona obcecada en malos pensamientos, raro que se vaya a curar, ¿no? yo te iba a decir precisamente eso. Vamos a Sí. ver. Ujú. Hay enfermedades graves, como pueda ser, por ejemplo, el cáncer, Ujú. naturalmente, Ujú. la hepatitis Ujú. o una forma de funcionar el organismo, por ejemplo, la, a ver, la presión arterial, Sí. Ujú. pues ¿El colesterol? también, sí, es la Ujú. forma de, claro, Ujú. es que cuando el organismo, cuando el espíritu está enfermo, Sí. la materia no funciona como debería de funcionar, Ujú. ¿comprendes? Entonces, por eso enferma, por eso enferma. Y naturalmente cuando nos vamos a trasladar al cáncer, cuando este tipo de enfermedad, que es una enfermedad muy grave, Sí.
la medicina, si no fuera por la medicina, desde luego estaríamos mucho peor, eso no cabe ninguna No, duda. eso está claro. Y hay que No, agradecérselo a la medicina de que nos no, hace una vida mejor, claro, por no cabe supuesto. ninguna duda, Ujú. pero realmente el cáncer no se cura nunca. Hoy por hoy es incurable, Rodrigo, ¿no? No se cura nunca porque es la consecuencia de nuestros malos actos. Y mientras efectivamente, como tú Ujú, decías antes, ujú, mientras que no cambiemos nuestra forma de proceder hacia el bien, ujú, eso no se cura. Se han dado casos, se han dado casos ujú, de que ha habido tumores cancerosos ujú. que se han detectado por rayos X Sí. y que esos tumores Ujú, pues estaban haciendo naturalmente su función. Y en las próximas revisiones que se han hecho del tumor, ujú. pues el tumor ha desaparecido. Y claro, la medicina, los médicos se preguntan, Se quedan sorprendidos. claro, ¿cómo ha ocurrido esto? Ujú, Si esto era, pues, pues porque el individuo, ujú, curiosamente, pues ujú. ha cambiado, por las razones que sean, ha cambiado, de forma de ser, de forma de comportarse. Bueno, y además porque ha habido una intercesión del plano espiritual que ha ayudado a que eso ocurra, ¿no, Rodrigo? Bueno, la intercesión del plano espiritual es cierta. Esto es importante, sí. Claro, es que a ver, que la Eh, gente no crea que uno está muy enfermo y porque de repente tenga buenos pensamientos, chimpum, me curo. Cuidado con eso, ¿no, Rodrigo? es importante, sí, Ujú, vamos a ver, el cuidado que tiene, la ayuda que tenemos del mundo ujú, espiritual. ujú, Pero para que se produzca la ayuda, ujú, tiene que haber merecimientos, ujú. porque si no, Nada. no hay ayuda. Hay que pasar por lo que tenemos que pasar, ¿no, Así Rodrigo? es. Bueno, Ah, continuamos, Rodrigo. Siguiente pregunta que se le hizo al mundo espiritual a través de la mediunidad es el siguiente. Cuando estamos en la Tierra, tenemos relaciones con personas de distinta moralidad. La pregunta es, ¿en la vida espiritual ocurre lo mismo? bueno, no. Mm, Cuando pasamos al otro lado de la vida, nos llevan con todos aquellos ujú, que tienen unas vibraciones más o menos como las nuestras. ujú, ¿Y en qué consiste una de las vibraciones? Pues sí, ujú, consiste en los sentimientos, consiste en los comportamientos. ujú. Cuando tenemos unas relaciones con personas que tienen más o menos los mismos sentimientos y los Ujú. mismos O sea, comportamientos, que vibran como nosotros. sí, se, Ujú, se trata precisamente de las vibraciones, claro. ujú, claro. Entonces, allí están más seleccionados. Ujú. No es como aquí. Aquí vivimos todos Todos revueltos. revueltos, sí. Claro, mucha gente dice, pero bueno, ¿y qué sentido tiene, Rodrigo, el que vivamos todos revueltos en este mundo? ¿Por qué aquí hay tanto revuelto y sin embargo en el mundo espiritual hay una criba y hay una selección clara por cada franja vibratoria? Todo está mucho más ordenado que en la Tierra. ¿Por qué aquí hay un revoltijo tremendo y en el mundo espiritual está todo ordenado? Bueno, Es una pregunta importante. sí, también aquí en la Tierra Mm, no estamos tampoco, estamos todos en la Tierra, sí, sí. pero tampoco estamos exactamente muy, muy revueltos. Por Mm. ejemplo, no es lo mismo vivir en unas zonas de la Tierra que vivir en No, otras. eso está claro. Ujú, Porque, por ejemplo, ujú, no es lo mismo vivir en zonas muy conflictivas, ujú, incluso dentro de una propia ciudad, ujú, de una misma ciudad. No es lo mismo vivir pues, en zonas donde se trafica mucho con drogas, ujú, ujú. hay malas prácticas, Mucha violencia, ¿no, Rodrigo? claro, malas Ujú, prácticas, ujú, etcétera, etcétera. No es lo mismo que vivir, pues, por ejemplo, pues, ujú, en zonas mucho más tranquilas ujú. y digamos, si podemos permitirnos decir, un Sí. poco más civilizadas. Bueno, eso es evidente. Hombre, es que eso, Rodrigo, hay que decirlo. Eso no es peyorativo, no es nada malo. Hay países civilizados y países que están asalvajados. Luego, Las por otra razones por las parte, que sean, pero eso es así. claro, luego por Claro. otra parte, pues no todos los países son lo mismo. Hombre, claro. Por Ujú, ejemplo, pues los países surafricanos, ujú, por ejemplo, los países, incluso hay muchos países de Latinoamérica, ujú, pues que están todavía muy, ujú, muy atrasados ujú, espiritualmente. ujú. No es lo mismo. Ya. En fin, tampoco estamos todos revueltos, sino que Ya. hay Hay algunas, franjas, hay zonas, hay sí, regiones, hay focos, ¿no, porque de Rodrigo? eso, de eso también Sí. a ver, no me salen las palabras.
de eso se encarga también la constelación familiar. La constelación familiar es muy determinante en este aspecto, ¿no, Claro, Rodrigo? porque cuando venimos a la Tierra, Sí. venimos en el lugar que tenemos que venir Ujú. y en la familia que tenemos que venir. ¿Por qué? Por razones de aprendizaje, ¿no, Claro, Rodrigo? ¿por qué? Pues porque tenemos que aprender o porque en la familia donde venimos, Ujú. la familia también tiene que aprender de nosotros. Bueno, todo el mundo aprende de todo el mundo, ¿no, Rodrigo? Claro. O sea, y por eso la constelación familiar es muy Ujú. importante, porque Ujú. ya repito, no es lo mismo vivir en zonas conflictivas que en zonas más o menos tranquilas. Ya. Es decir, que cuando uno dice qué mala suerte que esta persona, este niño, esta niña, ha nacido en tal país donde se está muy mal. No vamos a dar nombre de países para que nadie se ofenda. Claro, Lo decimos de manera genérica para ser finos y educados. Y decimos, qué mala suerte ha tenido de que este niño o esta niña ha nacido aquí. ¿Realmente eso es mala suerte, Rodrigo? no, no. No. En realidad la suerte no existe. La suerte es un nombre que le damos a unos procesos que no comprendemos, ¿verdad? Exactamente, Eso es. claro. Pero realmente la suerte no No existe. existe. Es decir, dónde naces y en qué familia y en qué país, A ver, eso está programado, ¿no, Rodrigo? sí, señor, sí. A ver, Ujú. todo lo que nos ocurre en la vida Sí, tiene una razón de ser. De esto ya hemos hablado sí, anteriormente. pero es importante repetirlo para que la gente lo entienda. Todo tiene una razón de ser. Otra Sí. cosa es que nosotros lo sepamos o no. Ujú. O Que normalmente no lo sabemos. Pero todo lo que nos ocurre sí, tiene una razón de ser. Por eso dice, es que este individuo o esta sí. señorita pasaba por allí Ujú. y, no sé, le ha caído algo, Le ha pasado X cosa, lo que le ha sea. caído Sí, el árbol y la sí. ha matado. O había un delincuente que Ujú. la ha Ujú. agredido y la ha Ujú. matado. Ujú. Bueno, Es decir, no, todo esto que tú estás diciendo, Rodrigo, es muy interesante porque, claro, la gente dirá, pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene que una muy buena persona de repente le pasa esta desgracia y chimpún se muere? Y dice, pero bueno, pues vamos a ver, así paga Dios las buenas obras de una persona aquí. Claro, hay que entender que todo esto son mecanismos que tiene el mundo espiritual para llevarnos al otro plano, ¿no, Rodrigo? vamos a ver, Una cosa es lo que vemos, otra cosa es lo que ocurre. escucha una cosa. Sí. Ya hemos dicho también en alguna ocasión, la Ujú. Tierra es un lugar de aprendizaje y expiaciones. O sea, Expiaciones de castigos, expiaciones naturalmente y claro, y pruebas. pruebas. Ujú. ¿Eh? Entonces, todo lo que nos ocurre aquí es Ujú. porque nos tiene que ocurrir, Ujú. que si no, no nos ocurriría. Claro. ¿Cuántas Otra cosa es que veces, no lo entendamos. exactamente, Vale. cuántas veces hemos dicho que individuos que iban a coger un avión Ujú. por razones H o B, no Ujú. han podido cogerle, en Ya. contra de su voluntad. Ujú. No han podido cogerle porque se les ha olvidado no sé qué, el Ujú. billete, O se han quedado dormidos. o porque se han quedado dormidos, etcétera. Curiosamente. Y luego ese Mm, avión sí. Se ha estrellado. se ha estrellado y han muerto todas las Todos. personas. Ujú. Porque ese señor, ese individuo, no tenía que ir en el avión para que no tuviera que pasar por esas Y circunstancias. entonces evitan que ocurra creando circunstancias que hagan que tú no cojas el avión o inciden en ti para que te quedes dormido, por ejemplo. ¿No, Los Rodrigo? espíritus pueden hacerlo todo. Los espíritus de alto nivel, De ¿eh? alto nivel, sí, sí. Bueno, eso lo presuponemos, De alto que es de nivel. Y alto nivel. también los de bajo nivel. ¿Sí? También ¿También? los de bajo nivel, sí. Bueno. También los de... Bueno, de eso también hemos hablado y habría que hablar mucho, mucho más. Bueno, vamos a continuar, Rodrigo, porque si no, se va más que un vídeo, va a ser una película. Sí. Venga, de 2 horas. Seguimos. La siguiente pregunta es versa de este tema. Dice, hay muchas personas en la Tierra que tienen crisis de ansiedad y de angustia. La pregunta es, ¿se sabe la raíz, el origen de tales trastornos, Rodrigo? Bueno, sí, se sabe la raíz. Se sabe, bien. Sí. Ya estamos en las mismas. Ujú. Estamos que el espíritu está enfermo. Y Ujú. como el espíritu está enfermo, Ujú. pues hay consecuencias. Pero de cualquier manera suele ser por obsesión. Por obsesión. Obsesión. De otros entes, ¿no, Rodrigo? De otros entes, sí. Ujú. Con los que se han tenido, naturalmente, relaciones tensas y nada felices. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos entes Sí. suelen ser entes, naturalmente suelen ser entes espirituales, Ujú. y Ujú. si te encuentran, vienen a Sí. molestarte. Eso da un poco de miedo, ¿no, Rodrigo? Vienen a molestarte. Sí, la Ujú. gente esto no lo sabe, pero Ujú. conviene que lo sepa. Normalmente, Ujú. cuando hacemos daño a otras personas, bien sea en la tierra o bien sea en el mundo espiritual, Ujú. pues
nos creamos unas deudas. Nos creamos unas deudas con esa persona o esas personas. Una enemistad muy grande, ¿no? Nos creamos unas deudas espirituales, sí. Con esa persona y con el mundo espiritual, con las leyes divinas. Bien. Entonces, esas personas o esos entes, cuando nosotros estamos en la tierra, si te encuentran, porque no siempre te encuentran, pero si te encuentran, vienen y te molestan. Vienen y te molestan. Te hacen pagar lo que tú le hiciste pagar a ellos. O sea, te hacen pagar lo que tú le hiciste a ellos. Sí, y claro, Vale. y entonces se produce, pues eso, a través de estas cosas, de la ansiedad, de las obsesiones, de los trastornos. La depresión también, Rodrigo. Naturalmente, la Sí. depresión. También hemos hablado de eso en alguna ocasión. Bueno, pero aquí, a ver, hay una pregunta, Rodrigo, o dos, porque claro, cada cosa que expones luego se ramifica en preguntas, en reflexiones, ¿no? La primera es, ¿cómo nos pueden encontrar? ¿Nos dejamos encontrar o ellos simplemente nos buscan y nos encuentran? Bueno, Pero claro, estas son preguntas que la gente se hará, dirá, sí, pero bueno, ¿y cómo me encuentran? Perdona, también lo hemos explicado en alguna ocasión. Vamos a ver. Nuestros pensamientos nos delatan. Y nuestros actos se ponen en contacto con todos aquellos que piensan y actúan como nosotros, a través de la ley de la sintonía. Estés en la tierra o estés en el mundo espiritual. Sí. Con lo cual, cuando nosotros tenemos malos pensamientos y malos actos, inmediatamente estamos abriendo una puerta para que los que piensan como nosotros se nos acerquen. Comprendo. ¿Comprendes? Y entonces tienen la oportunidad, naturalmente, de molestarte. Y la pregunta, Rodrigo, ¿nos pueden molestar hasta que nosotros ya no estemos aquí? ¿O es un tiempo? ¿Es mucho tiempo? ¿Se les puede pedir que se marchen y nos dejen? ¿Qué ocurre con eso? Sí, eso es más complicado. Pero eso es difícil, ¿no? A ver, sí, eso es más complicado. Cuando se trata de una obsesión, eso pueden tratarlo los centros espíritas. A ver. A ver, explícalo porque es muy importante, Rodrigo. Eso lo pueden tratar los centros espíritas. Cuando se trata de este tipo de cosas, los centros espíritas tienen mediums y el medium se puede poner en contacto con el obsesor. Se puede poner en contacto con el obsesor y le pueden aconsejar de que dejen de molestar a esta persona porque esta persona ya no es la misma. Ha evolucionado. No es la misma que aquella que le hizo daño. Ha cambiado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en algunos casos la dejan de molestar. Pero en el caso de persistir el obsesor hacia la persona, si la persona realmente ha cambiado su forma de proceder, de pensar y de actuar, si realmente ha cambiado, porque si no ha cambiado no hay nada que hacer. Los espíritus directores, los buenos espíritus, los espíritus amorosos, se ponen en contacto con el obsesor y le dicen, deja de molestar a esta persona porque esa persona ya no es la que te hizo daño. Ha cambiado por completo. Si a pesar de todo, ¿insiste? Si a pesar de todo el obsesor sigue insistiendo, porque el odio... La inquina es muy poderosa. Porque el odio está presente. Bueno, pues los espíritus directores le hacen un tratamiento. Le hacen un tratamiento para hacerle cambiar las ideas. Qué interesante, Rodrigo. Es que es increíble. Sí, sí. ¿A que sí? Sí, pero claro, todo eso, el individuo que está padeciendo la obsesión, tiene que cambiar. Tiene que haber cambiado. O sea, si antes fue así, de mal, ahora tiene que ser así de bien. Claro. Con todas las personas, naturalmente. Es lógico. Continuamos, Rodrigo. Siguiente pregunta, que se le hizo a los espíritus a través de la mediunidad. ¿Las crisis de angustia y de ansiedad, qué pueden ser por razones de obsesión? Sí. Hay que tener en cuenta que los espíritus, es lo que hablábamos hace un momento, que los espíritus ejercen mucha influencia en nosotros. Pero esto suele ocurrir cuando tenemos
alguna deuda con ellos. Bueno, que viene a ser un poco lo de la pregunta anterior. Sí, Vale, más o pues menos. vamos a continuar porque eso ya está aclarado, Rodrigo. Sí. La siguiente pregunta que se les hizo a los espíritus a través de la mediunidad es, cuando oramos, cuando rezamos por los seres que ya han muerto, que ya han fallecido, ¿ellos lo notan, Rodrigo? ¿Ellos notan nuestras oraciones? Bueno, ya lo hemos dicho también en alguna Ujú, ocasión. Las oraciones llegan cuando se hacen con el verdadero sentimiento, ujú, a través de las ondas vibratorias, ujú, llegan. Efectivamente, cuando oramos por ujú, nuestros seres queridos, pues entonces, si lo hacemos con el verdadero sentimiento, eso ujú. llega donde tiene que llegar. Sí. Ahora bien, la pregunta era esa la que tú hacías, Ujú, pero los espíritus que van dirigidas esas oraciones, ellos se dan cuenta de ello, ujú, pues realmente sí y no. A ver, no si no están esclarecidos, si no saben dónde están, si Es- no saben lo que ha ocurrido, ¿Eso qué quiere decir, Rodrigo? Que no están esclarecidos. pues ¿Que que no, están todavía turbados en la claro, transición al mundo espiritual? efectivamente, que no Ujú, saben dónde están, que no saben ujú, lo que ha ocurrido. Ya hemos dicho también en alguna ocasión que hay muchísimos ujú. espíritus que no saben que están muertos. Sí, sí, eso es cierto. Entonces, en ese caso, En- nuestras en- oraciones en no les es- llegan. no les llegan, pero Sí. ellos no se dan cuenta. Ujú. Están turbados. No se dan cuenta quién lo hace. Sí. No se dan Ujú. cuenta quién lo hace. Pero si ya están esclarecidos, ya Sí. saben el porqué, dónde Ujú. están y Ujú. cómo funciona todo lo Ujú. demás, Ujú. pues entonces sí se dan cuenta quiénes oran por ellos Ujú. y quiénes están Ujú. beneficiándoles, Ya. naturalmente. Ujú. Repetimos un caso que era muy curioso. Esto también ya lo tenemos dicho, pero como ya hay Ujú. tantos vídeos hechos, Sí. pues normalmente la gente igual no se acordará de ello, no se Ujú. acordará ni mucho menos. Vamos a ver, se produjo un caso de que una persona muere Ujú. y cuando morimos normalmente nos llevan a los hospitales Ujú. espirituales. Sí. Y en los hospitales espirituales te hacen tratamientos, Ujú. te hacen tratamientos. Bueno, pues había un señor que le hicieron los tratamientos oportunos Ujú. y, y Ujú. mejoró mucho. De tal manera que llegó un momento determinado que el enfermero o Ujú. protector que estaba cuidando a ese Ujú. espíritu, Ujú. pues se dio cuenta de que esa persona, o ese espíritu, mejor dicho, Ujú. había empeorado mucho. Se había empeorado. Entonces, claro, se preguntaban, bueno, ¿y el por qué? Ujú. Hay espíritus muy adelantados Ujú. y muy sabios, Ujú. naturalmente, Ujú. que se dieron cuenta de que eran los malos pensamientos que le dirigían desde la tierra hacia él. Vaya. Los malos pensamientos. O Ujú. sea, normalmente, pues, cuando una persona muere, si es muy querida, Ujú. pues uno Ujú. le manda buenas vibraciones, Ujú. ¿no? Ujú. Pero cuando una persona ha tenido malos comportamientos o ha tenido enemigos, Ujú. pues se suele decir muchas cosas que no deberían decirse. Y eso le hizo empeorar. Entonces, aquí hay una pregunta, Rodrigo, muy interesante, un planteamiento muy interesante. Todas estas personas, estos dirigentes, líderes que han hecho daño y que están haciendo ahora mucho daño a la población, a un país, a un continente, al planeta, todo ese dolor que están generando las personas cuando ellos fallezcan y se les recuerde muy mal desde aquí, cada uno de esos recuerdos individuales de millones de personas, ¿ese espíritu lo notará? Quizás él no lo sepa, pero sí que lo nota, claro. Claro, pues eso va a ser No, una no, avalancha no va, terrible de malos recuerdos. no va a ser de dónde, él no va a saber de dónde procede ¿Verdad? su... Pero la sensación, bueno, pero que de dónde proceda da igual. El caso es que va a sentir Sí, que millones y millones de personas, sí, digamos que se acuerdan sí, sí, de su padre, de su madre, por decirlo de alguna manera, sí, por sí. el daño que hicieron. Todos esos pensamientos negativos, digamos, de recelo por lo que esos dirigentes hicieron a la población, ¿ellos lo notan cuando están en el mundo espiritual? Pero de cada uno de ellos, es decir, la Notan, suma de todos.
No, eso yo Bueno, ya eso ya no, no lo sabes. eso ya no lo sé, Claro, porque claro. eso sería una avalancha aplastante, Sí, gigante, ¿no? pero De vibración negativa. lo que sí te puedo decir es que en Ujú. su alma, Sí. o mejor dicho, en su espíritu, Ujú, notan mucha intranquilidad, ujú, notan mucho pesar, ujú, notan mucho desagrado, ujú, ¿comprendes? Eso por un lado. Por otro lado, el desagrado que noten cuando están con compañeros ujú. que les hacen también la vida imposible. Ya. Porque hay que tener en cuenta que en el Ujú, mundo espiritual ujú. hay mafias, También. Clanes, hay clanes, hay grupos. mafias Ujú, donde maltratan ujú. a los que llegan. Madre mía, qué horror, Rodrigo. ¿Sí? Lo que hay que hacer es Sí. procurar no tener que ir a esos mundos oscuros. Ujú, Hay que procurar comportarse bien ujú. para no tener que ir a esas zonas. Claro. Bueno, pero esas zonas, me imagino, Rodrigo, y repetimos, está reservado a personas que han hecho verdaderas salvajadas y brutalidades. Es decir, no son personas de andar por casa, es decir, personas que se han dedicado, pues eso, al asesinato colectivo, al tráfico de armas, no sé, al tráfico de niños, es decir, cosas realmente monstruosas, ¿no, Rodrigo? Bueno, y tú imagínate, por ejemplo, pues Ujú, que, no sé, voy a inventarme ujú. un caso. Imagínate de que tú eres el dueño de una serie de propiedades Sí. y por razones H o B que a ti no te gustan, Ujú. cómo se comportan los que tienen Los inquilinos, los que sí. están Ujú, a tu servicio, ujú, pues los coges y los echas y les haces pasar hambre ujú. y calamidades. Hombre, pero es que pasar hambre es de las peores cosas que pueden suceder. Claro, pues Ujú. eso, todo eso Y también todo eso se tiene, paga también. hombre, que si se paga, ya lo Claro. creo. Se paga sobre todo pasando tu hambre, ¿no, Rodrigo? Cuando tú haces pasar hambre, tú luego lo sufres. Naturalmente Cuando vuelves, quiero cuando decir. vuelves, Claro. vamos a ver, diría yo cosas, pero que no, Bueno, prefiero no decirlas. ¿por qué? Si estamos, Porque estamos en ello. sí, pero hay Mm, mucha gente que efectivamente, eh, la vida es una escuela donde se ujú. aprenden muchas cosas, Sí. cuando hay Mm, una base para saber por qué. Hay muchas personas, desgraciadamente, que están pidiendo en la calle y están rebuscando los contenedores de la basura para poder mm, comer algo. ujú. ¿Comprendes? Esas personas no es ninguna casualidad que tengan que Bueno, tener ni que eso pasar por esas ni situaciones. nada. O sea, como Es todo, porque sí. anteriormente esto ocurre normalmente con las personas que actualmente son negros. Ujú, Los negros, ujú, y que lo están pasando muy mal, ujú, lo más probable es que anteriormente fueron blancos, que ujú. se lo hicieron pasar muy mal a los negros. Ya. O sea, hay una especie como ley de compensación de si tú has hecho un colectivo daño, Eh, luego tú formas parte de ese colectivo, esa Rodrigo. es la ley de causa y efecto. Pero bueno, pero eso, a ver, la gente. A ver, también queremos aclarar en el vídeo que no es que los negros sean especialmente malos ni nada por el estilo. No, Es no, decir, es un simple ejemplo que ha puesto no. Rodrigo, porque esto se puede aplicar también a los nazis que mataron judíos y que luego pueden sufrir lo que ellos hicieron en otro contexto, o los esclavistas Eso blancos ocurre, de Estados Unidos en el siglo no sé cuál. Es sí. decir, a ver, a lo que vamos, que esto no es una cuestión de raza, No, para no, no, nada, no, Rodrigo no ha no, querido decir no, eso, no. simplemente quiere decir que tú te pones en el lugar de la persona que hace sufrir en la próxima reencarnación. Eso es lo que querías decir, Rodrigo. Sí, Eso naturalmente. es. O sea que, a ver, las personas Ujú. tenemos unos comportamientos y cuando esos comportamientos han sido malos y les Sí, has hecho sufrir a los demás, sí, estamos en el caso de las... Ha habido muchas personas que sí. han tenido propiedades muy importantes Ujú, y han hecho sufrir mucho ujú, a sus criados, que en aquellos momentos ujú. esos criados pues eran negros. Sí, ujú, Bueno, pues luego él viene sí, como un negro sí. por Ujú. aquello de la constelación familiar. Ya, En vez de nacer en un lugar, nace donde tiene que nacer para ya. tener que pasar por una serie de situaciones, Que ellos han provocado previamente. naturalmente, Vale. que es la ley de causa y Ujú, efecto. ujú. Y eso es para todos. Vale. Y eso es para todos. Ujú, Para todos los que estamos en la tierra, ujú. incluido para mí. Sí, sí, hombre, ¿Entiendes? claro, también, también. Porque yo también podría decir muchas cosas de mí. No las voy a decir porque a nadie le interesa, Ujú. pero también podría decir Bueno, a cosas. tu club de fans, sí. Bueno,
Bueno, y la última pregunta, maestro Rodrigo, es la siguiente. ¿La evolución es física, Rodrigo, o es espiritual? ¿Qué contestaron los espíritus a esta pregunta? Hombre, la evolución también es física, También pero es física. especialmente es Ujú. espiritual. ¿Se puede decir que la evolución física es como consecuencia de una previa evolución espiritual que va por detrás? Primero habrá que evolucionar espiritualmente para que haya una evolución física, Rodrigo. Vamos a ver, Van cogidos de la mano. vamos a ver, la evolución se produce en todos los sentidos, Ujú, pero normalmente la ujú, evolución ujú, es espiritual, ujú, normalmente. ujú. La física también, porque probablemente las personas Sí. de hace 10 siglos atrás Ujú. o 20 siglos atrás, pues no tenían los mismos caracteres físicos que tenemos hoy día. Y eso es como consecuencia de una evolución física. Yo noto, Rodrigo, que las nuevas generaciones son más bellas. Hay más belleza en general. Yo veo los chavales de hace 40 años, cuando ya era chavalín, y los chicos de ahora hay una eclosión de belleza, pero tremenda. A ver, tú me dirás, bueno, eso se debe a la alimentación y a que se hace deporte y se va a centros de belleza. Bueno, No, vale, pero aún así, yo, por ejemplo, lo veo en mis sobrinos y es que es de una belleza extraordinaria. Y yo, los niños que conocí cuando iba al colegio, pues hombre, había de todo, pero la verdad es que no es que hubiera una belleza que llamara mucho la atención. Sin embargo, hoy en día, no sé, los cuerpos son bellos, Rodrigo, en bueno, general. es Eso, que eso depende, eso quiere decir que están viniendo seres de más alta vibración. seguro, Eso sí, ¿no? eso ya lo hemos dicho también antes. Porque es una consecuencia de eso, ¿no? El Eso ya, físico es una consecuencia de eso la ya lo hemos dicho vibración. antes. La Tierra Mm, se va a producir un cambio ujú, hacia mejor, ujú, naturalmente, porque están viniendo espíritus con mucha sabiduría ujú, y muy bondadosos. ujú. Y entonces hay niños, tú te puedes sorprender, hay Sí. niños que les haces unas preguntas Ujú, o te hacen preguntas a ti también, sí. Ujú, que son increíbles. ujú, Niños de 2 años, ujú, de 2 años o tres sí. años. Fíjate. Te hacen unas preguntas. A mí me hicieron un día una pregunta, Sí. una señora que me Sí. presenta a su nieto Sí. de 2 años y algo, Ujú, me presenta a su nieto. Y me dice, este se llama, no me recuerdo el nombre que me ujú, dijo, se llama así. ujú, Y luego el niño se dirige a mí y me dice, ¿y tú cómo te llamas? ujú. A los 2 años y pico. Jova. ¿Y tú cómo te llamas? Ujú, Me preguntó a mí. Claro, yo me quedé relativamente sorprendido. ujú. Digo relativamente porque yo ya Sí. sé Ujú, que los niños que están viniendo hoy día ujú, son normalmente muy espabilados. No ujú, todos, pero ujú, en un 90 y tantos por ciento. ujú. Pues muy bien, Rodrigo. Pues nada, pues hasta aquí este vídeo, ¿no? Que dura ¿Sí? más de media hora ya. Ha sido muy largo, Muy claro. largo, bueno, pero muy largo, tan largo como interesante e intenso. Porque esto es una información, Rodrigo, muy importante que la gente sepa, que es una información dada directamente desde el mundo espiritual y entonces es una información de muchos quilates, vamos a decirlo así. Pues nada, Rodrigo, muchas gracias. Hemos hablado con don Rodrigo González Prieto, que es experto en filosofía espírita, aparte de músico y miembro del Centro Espírita de Madrid, vamos a decirlo ya así de un tirón. Y Rodrigo, ¿habrá un próximo vídeo? Pues no lo sé. Espero que sí, pero no lo sé. Yo, antes de despedirnos, lo que sí desearía con todo corazón es que el mundo Ujú. cambiara, porque estamos asistiendo a muchos acontecimientos que son muy difíciles de aceptar. Son tremendos, ¿no, Rodrigo? Sí, Son terribles. yo desearía que el mundo cambiara. Mm, Por eso estamos haciendo todas estas cosas. ujú. Todos estos vídeos. Sí, porque no hay ninguna otra razón. Ya puede decir la gente lo que quiera. No hay ninguna otra razón que es la de que la gente se entere un poco de que en Ujú. la vida terrenal está regida por el mundo espiritual. Y todos, absolutamente todos, tenemos que pasar al otro lado de la vida. Ujú. Y cuando pasamos al otro lado de la vida,
nos enteramos de lo que hemos hecho aquí, en bueno y en malo. Y recibiremos los efectos correspondientes. Muy bien, Rodrigo. Pues nada, después de esta lección de moral, porque no se puede decir de otra manera, nos despedimos hasta un próximo vídeo. ¿Vale, Claro. Rodrigo? Muchas gracias por todo.